Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reacción, opinión, comentario, interpretación muy personal del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita, específicamente elaborando sobre mis razones muy particulares sobre las cuales Terry, o considero que Terry es el amado de Candy. En los videos anteriores, como razones número 5 y número 4, la número 5 establezco como razón la reescritura desde cero de la historia de parte de la autora Keiko Nagita y los cambios que tuvieron lugar con esa reescritura. En la razón número 4 estaba exponiendo la estructura y recursos estilísticos o literarios. Y ahora voy a dar comienzo con mi razón número 3, que va a estar dividida en muchos videos. La razón número 3 es un recurso estilístico específicamente o pista contextual. Y sería esta razón número 3 la siguiente. Las pistas contextuales basadas en elementos no japoneses, repito, pistas contextuales o simbología de índole no japonesa. Esa es mi razón número 3. Primero voy a establecer estas pistas contextuales, las voy a mostrar y compartir con ustedes por temas y luego lo voy a hacer por capítulo o en el orden del libro. ¿Por qué de esa manera? Porque hay ciertas pistas o ciertos signos, ciertas señales que no aparecen por tema, sino de forma aislada o por separado en alguna parte del libro. Y lo mismo voy a hacer con la razón número 2. Bien. Antes que yo inicie la razón número 3 y haré lo propio y lo mismo con la razón número 2, voy a repasar algo que yo había comentado en mi razón número 4 sobre lo que son las pistas contextuales. Recapitulando un poco de lo que comenté con ustedes en el video anterior, pero como antesala a lo que estoy por compartir, les indico o les informo sobre lo que son las pistas contextuales en la literatura. Las pistas contextuales son mecanismos empleados en una narración para ayudar al lector a descifrar mensajes o significados que aparecen de forma implícita, estableciendo relaciones entre personajes, eventos o temas, pero no cualquier personaje, sino un personaje particular. En primera instancia, estas frases o fragmentos saltan a la vista como menciones, como si fueran generales, como si fueran a aplicar a varios, que aparentan contemplar a varias personas, pero que en realidad son representativas de un personaje particular al cual previamente en ese mismo texto o trabajo se le habían asignado ciertas cualidades o propiedades que cualquier otro pudiera poseer en omisión, pero que solo a ese personaje se vinculan y atribuyen en la narración. Por ejemplo, Astrid puede ser uno de varios personajes femeninos en una historia y Astrid en esa historia particularmente, Astrid como personaje, se caracteriza por ser fan de las orquídeas. De modo que cuando esa misma historia menciona a una mujer de espaldas oliendo una orquídea, aunque hayan varios personajes femeninos en esa trama, y aunque existe la posibilidad de que también esos otros personajes femeninos les agraden las orquídeas, el hecho de que solo se mencione en ese libro o en esa historia que a Astrid le gustan las orquídeas, allí la intención del autor es que el lector entienda que es solo Astrid quien está oliendo esa flor y no cualquier otro personaje. Cuando Nagita menciona en el posfacio de esta novela que desea que los lectores podamos saborear nuestra imaginación, no está dando pase libre para que los lectores nos apropiemos de la historia, empleando temáticas que no existen en el libro, y mucho menos escogiendo o decidiendo el final o el desenlace. Lo que ella está indicando es que debemos ser nosotros quienes descifremos su mensaje y decisión final. El autor es quien toma la decisión final, el cual ella no muestra explícitamente, y para ello
debemos entonces poner en marcha nuestra imaginación. Es para eso que la autora quiere realmente que usemos la imaginación. No es para que hagamos lo que nos plazca con la historia. Pues es, no quiere que usemos la imaginación para demoler o deshacer o reconstruir la historia. Para eso están los fanfiction, para eso existen plataformas donde podemos nosotros mostrar nuestra versión de las cosas, pero no para, para desarmar la historia y volverla a armar a nuestro antojo. Muy bien. Eh, Así que la imaginación en el contexto que la autora quiere que la saboremos es para como parte de las herramientas de agudeza lectora. Del mismo modo, ella menciona también en el posfacio que desea crear incertidumbre, lo que no es sinónimo de final al gusto del lector como si fuera un menú a la carta, sino que nosotros mismos debemos descubrir aquello que la autora quiere transmitir entre líneas. Y es aquí donde entran precisamente las pistas contextuales. ¿Y por qué Nayita recurre a ella, a las pistas contextuales? Porque tal y como ella misma expone en el posfacio, no quiere destruir los sueños de algunos fans revelando cuál fue su elección de criterio de forma directa, gráfica o textual. Y dentro de las pistas contextuales que la autora presenta en Candy Candy Historia Definitiva, como se mencionó anteriormente, se encuentran la simbología japonesa y también occidental, así como imágenes sensoriales, descripciones de personajes o de paisajes, acciones específicas de ciertos personajes y las dos más utilizadas que son repetición temática y asociación, que van ligadas una a la otra. Y aunque son varios los recursos contextuales que usa la autora, enfatizo, tal y como hice en el video anterior, la importancia de la repetición y asociación porque son los dos tipos de pistas que la autora utiliza con mayor frecuencia. Por medio de la repetición de palabras, frases, temas o elementos que son específicamente asignados a un personaje, se establece una asociación con ese personaje para obtener las respuestas a ciertas interrogantes, aun cuando de primera impresión la pista pudiera resonar hipotéticamente con otros personajes. Y aquí pues se explica el ejemplo que yo compartí anteriormente sobre las orquídeas, pero dentro del marco ya de la novela, pues vamos a tomar como ejemplo el asunto de los libros de Shakespeare en el estudio de Candy. Sé que muchas personas dicen, pero Albert también le pudo haber gustado las obras de Shakespeare porque incluso le envió unos disfraces de Romeo y Julieta a Candy. Perfecto. Ahora bien, si venimos a ver, pues también muchas personas, infinidad de personas, pues pudieran entonces ser el amado de Candy. Mi esposo pudiera ser el amado de Candy porque ha leído a Shakespeare. Muchas personas, muchas personas pudieran encajar en ese parámetro de lo que vendría siendo el amado de Candy si me dejo llevar por esa línea de que cualquiera puede leer Shakespeare. Ahora bien, si lo analizamos contextualmente dentro de la novela, al personaje que más atributos shakespearianos le otorga la autora en la novela es a Terry, no solamente porque le gustan las obras de Shakespeare, sino también porque encarnó personajes de Shakespeare, además de que él es muy representativo de las emociones y los elementos trágicos shakespearianos, pero sobre eso voy a abundar más adelante. De modo que aunque muchas otras personas, muchos otros personajes pudieran encajar con la idea de un amante o un fan de Shakespeare, del modo como la autora vincula las características de Shakespeare precisamente al personaje de Terry, es porque la autora quiere que Terry sea el representativo de Shakespeare o que Shakespeare se vea representado a través de Terry. Bien. ¿Por qué la autora se vale de ese recurso de repetición y asociación? Porque al ella ocasionar que surjan varios argumentos sobre una misma asociación, va a demostrar un mensaje directo y contundente sobre una persona o cosa en particular, lo que permite suavizar el tono de su idea
o afirmación y evitar con eso herir sensibilidades o generar conflictos, pero eso de todas formas ocurrió. Lo que quiero decir con esto es que si ella no menciona literalmente Terry es el amado de Candy, pero sí le atribuye varias características que lo vinculan con el tema de Shakespeare, y vuelvo a enfatizar que solamente un ejemplo, aunque es un ejemplo que sí es un dato, porque hay varias pistas contextuales, pero ¿por qué la autora utiliza esa pista contextual? Precisamente porque aunque esa pista conduce a que es Terry el amado de Candy, ella quiere que haya varias objeciones, que hayan varios contraargumentos, y eso ella lo hace de forma deliberada porque ella no quiere decir en arroz y habichuelas Terry es el amado. Así que es una forma de ella filtrar el mensaje o filtrar esa información de que Terry es el amado, pero suavizando el tono porque no quiere herir sensibilidad a aquellos que esperaban que el amado de Candy fuera otro, o que fuera otro el desenlace. ¿Y por qué creo, en mi humilde opinión, que las pistas contextuales, no solamente esto que compartí de Shakespeare, sino otras señales, me llevan a pensar que es Terry el amado de Candy en este trabajo de Nayita? Porque tomando en cuenta, más allá del aspecto lingüístico, las características, forma de pensar, acciones y sentimientos tanto de Candy como Albert y Terry en esta novela, estos signos pudieran resonar ligeramente con Albert, pero sería sobre fundamentos especulativos, mientras que esas mismas pistas aplicadas a Terry aluden y apuntan con una consistente solidez a través del recurso de la asociación hacia el terreno de lo posible. ¿Y por qué digo posible? Porque sería irresponsable decir que es una certeza, ya que solo la autora posee la verdad. Esas pistas mostradas en el libro están fuertemente acompañadas de unos elementos. Pero antes de entrar a esos elementos, pues quiero pues abundar más en eso que acabo de decir, de que yo opino que si yo aplico esas pistas a Albert, pues sería de forma especulativa, mientras que en el caso de Terry, pues adquiere más posibilidad. Por, tomemos como ejemplo eso mismo, el asunto de Shakespeare. Si ya sabemos que Terry posee una colección en la villa escocesa de libros encuadernados con cuero de Shakespeare, y vemos más tarde en el estudio del nuevo hogar de Candy en Inglaterra una colección de libros de cuero de Shakespeare, la autora no coloca eso por pura casualidad, no lo hace porque está a falta de ideas, no lo hace por mediocridad, por falta de vocabulario, lo hace precisamente para que asociemos eso precisamente con Terry. Y aquí es que entra la cuestión de la especulación, porque entonces la autora establece esa pista con la intención de mostrar que es Terry, pero para que aquellos que hubieran habido un desenlace favoreciendo a Albert, pues alimenten una esperanza, pero es una esperanza que la autora no garantiza cumplir. Un ejemplo, ciertas personas pueden entender que los libros no son exclusivos de Terry y que Albert también pudiera haber leído una colección de Shakespeare y que fuera fan de Shakespeare. Perfecto, es una posibilidad. Pero entonces también a Neil le pudieron haber gustado los libros de Shakespeare. Neil tuvo una buena educación, los Cornwell también. No obstante, el personaje con quien Nayita vincula la colección de libros de cuero es precisamente con Terry, haciendo uso de repetición y asociación. Es de forma deliberada, es de forma intencional. Así que puede haber millones de personas con colecciones de libros de Shakespeare, pero para efectos de la novela, la intención de la autora es que nosotros atribuyamos a Shakespeare como el dueño de esa colección. Y otra prueba de que esa colección le pertenece a Terry es la ausencia de libros que hablen sobre negocios, libros que hablen sobre comercio, libros que hablen sobre finanzas o libros que hablen sobre animales.
Tal vez de haber ese tipo de literatura, pues sí, sería vinculada con Albert, aunque Terry también poseía caballos, Terry poseía mascotas, pero de haberse dado la situación de que los libros que estuvieran en ese estudio fueran ya de finanzas o fueran de animales, definitivamente nadie vincularía a Terry con esa colección, sino a Albert. Eso es solamente uno de varias pistas y la adelanté como forma de establecer un ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que refuerzan esas pistas, esas pistas contextuales? Pues bien, existen ciertos temas, ciertos asuntos en la novela que respaldan también esas pistas contextuales. Muy bien, y por mencionarlos, pues sería la evolución que muestran Candy y Terry a través de la historia y lo hacen de forma paralela y eso crea como resultado una conexión romántica profunda. Mientras que Albert experimenta su epifanía por separado. ¿Y por qué digo por separado? Porque aún antes de encontrarse con la Candy de 6 años, él como príncipe de la colina, él ya había decidido lo que quería hacer con su vida, de acuerdo a la novela. Pero fuera de eso, él tiene sus momentos de gran verdad, pues de forma no paralela con Candy. Y actúa en la vida de Candy como protector y figura familiar. También otro elemento es un arco narrativo romántico en el que Candy y Terry descubren un afecto que es recíproco y no ocurre mención alguna con Albert. También el deceso del obstáculo entre ellos, que es Susana, fue un gran cambio que introdujo la autora en esta última novela. Hay que destacar también la ausencia de evidencia de desarrollo romántico con Albert. Y ahora que entramos en esto, dado que él es mencionado textualmente en la obra como su padre adoptivo al menos unas 13 veces, siendo 2 de ellas por el mismo Albert, pues cualquier interpretación romántica entre ellos queda cancelada por esa relación legal, por lo que no es plausible para ningún lector ni para ningún autor cruzar la línea de la ética, de la moral y sociohistórica de la época hacia una relación romántica debido a ese rol como padre adoptivo y sobre eso voy a elaborar más adelante. La primera pista de índole no japonesa con la cual vamos a estar trabajando va a ser con el uso de la voz. Y como punto de partida voy a tomar un fragmento precisamente del final del libro en la página 406 y lee así: su voz es dulce, capaz de hacer que mi corazón lata con fuerza. Eso es Candy en referencia a su amado. Está describiendo la voz de su amado. Antes de analizar el fragmento que acabo de compartir, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Un timbre de voz es la cualidad o peculiaridad del sonido que lo hace distintivo de otros, que está determinado por factores como la forma, el tamaño de las cuerdas vocales, la estructura anatómica de las cavidades que facilitan la resonancia, esto es boca, nariz, las partes internas de la garganta y el modo particular de articulación. Por su parte, la inflexión no es otra cosa sino la actitud o expresión que cada persona imparte a su voz en determinados momentos o circunstancias mediante cambios de entonación durante la pronunciación de una palabra, una frase, un momento, siendo esto un aspecto importante en la comunicación oral porque puede transmitir emociones, intenciones o incluso significados contextuales en una modulación que es más voluntaria que involuntaria de nuestro timbre de voz. En otras palabras, el timbre de voz es el sonido de nuestra voz. Es cómo suenan, cómo se escuchan nuestras cuerdas vocales. Mientras que la inflexión es la actitud que nosotros le ponemos a esa voz. En ocasiones la inflexión puede ser involuntaria cuando no podemos contener las emociones, pero mayormente la inflexión es voluntaria. La tabla que ven en pantalla son todas las menciones
que se hacen de los personajes masculinos principales en el libro Candy Candy, Historia Definitiva, 2010 y publicado en español en 2020 de Keiko Nayita. Dicho sea de paso, hago la aclaración de que este análisis está basado en la novela en español, así que cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela original japonesa será bien recibida y agradecida siempre y cuando provenga de un experto en el lenguaje japonés, ¿bien? O en el idioma japonés. Pues esta tabla, la intención fue incluir todas y cada una de las menciones, y si por casualidad o por error de mi parte no, olvidé o no incluí alguna o no pude mencionar alguna, pues les pido disculpas desde ahora, pero no ha sido de forma maliciosa o intencional, sino porque se me pudo haber escapado alguna descripción. Pero la intención fue incluirlas a todas. Estoy incluyendo a Albert, estoy incluyendo a Terry, estoy incluyendo a Anthony. Y aunque entiendo que Terry es el amado de Candy, pues coloco la inflexión sobre el amado, que fue precisamente el fragmento compartido, lo que aparece en esa tabla. No voy a estar mencionando o leyendo en voz alta todas y cada una de ellas, pero quiero resaltar las siguientes. Estoy distinguiendo entre lo que se muestra en la novela como un timbre de voz, tomando en cuenta la explicación que compartí anteriormente, y la inflexión de voz. Y las que quiero destacar son, por ejemplo, cuando Albert aparece por vez primera como el príncipe de la colina en la vida de Candy, pues el timbre de voz para esa Candy de 6 años sonaba como una voz delicada. No olvidemos que para entonces Albert tenía menos de 18 años. Mientras que el timbre de Anthony era una voz suave. Muchos de ustedes pensarán lo siguiente: suave también puede ser una inflexión. Una persona puede no tener un timbre de voz suave y de repente hablar suave. Ok, sí, una persona puede tener una inflexión suave, pero también hay personas que tienen un timbre de voz o una articulación que por naturaleza sus cuerdas vocales ya son suaves. Y cuando Candy hace mención de la voz suave de Anthony en esa página 49, no se refiere a que él le habló con un tono o con intención de sonar suave, sino que sus cuerdas vocales ya se escuchaban suaves. Y el timbre del señor Albert más adelante, familiar. ¿Por qué familiar se muestra como timbre y no como una inflexión? Porque esa voz familiar Candy la detecta cuando ella está buscando las medicinas para Terry aquella noche o aquella madrugada en las calles de Londres, y alguien la llama y escucha una voz familiar. En ese momento Candy piensa que es un extraño. De manera que cuando Candy oye esa voz familiar se refiere a la articulación de esas cuerdas vocales. Así que en ese contexto, familiar no es una inflexión, es un timbre. La otra mención de un timbre, que son dos y son para Terry. Candy se refiere al timbre de voz de Terry como profunda, ni muy aguda ni muy grave. Miren qué específica es esa descripción. Y muchos de ustedes pensarán lo siguiente: ¿por qué más adelante ella se refiere al timbre de la voz de Terry como grave? Porque tal vez el timbre de Terry le parezca grave, pero no demasiado grave, que se escuche robótico. ¿Bien? Y por grave no se refiere a fatal o a horrible, se refiere a grave de que las cuerdas vocales de Terry tienen una resonancia grave, no aguda o chillona. ¿Bien? Cabe destacar, aunque ustedes ya se habrán dado cuenta, que el personaje con mayor descripción de inflexiones de voz lo es Terry. En cuanto al timbre, pues se menciona a Anthony una vez, a Albert y a Terry 2 veces consecutivamente. También llama la atención que a los 3 personajes Candy se refiere a ellos en cuestiones de inflexión como dulce.
En el caso de Albert, como príncipe de la colina, tiene una inflexión dulce en la página 29. Anthony, en la página 72, se describe su actitud o su tono de voz en ese momento como dulce. Le hablo de forma dulce. Terry le habla de manera dulce también en el capítulo 10 de la parte 2. Y quiero detenerme un momento porque también menciono que Terry se le vincula con una inflexión dulce, pero de forma figurativa. Y quiero aclarar que se debe a lo siguiente. En esa parte 2, capítulo 12, en un momento dado, Candy se siente atraída por una música. Y quien está tocando esa música es Terry, pero Candy lo viene a saber minutos más tarde. Pero del modo como la autora expone ese sonido de la música y del modo como Candy se siente llamada o interpelar a responder el sonido de esa música, lo hace de una forma metafórica o figurativa como para exponer que la música es representativa de Terry. Y eso se va a mostrar más adelante con el tema de la cajita de música de la felicidad de Candy. Pero no me voy a adelantar a eso, ¿bien? ¿Qué relación guarda este elemento de la música mencionado en la parte 2 y vinculado figurativamente a Terry con el uso de la voz como pista contextual? Que la autora está siendo bien enfática en describir esa melodía representativa de Terry como dulce. Para los que tengan dudas al respecto, ya que se refiere a esa melodía como dulce no en una sino en dos ocasiones, aparece en la página 250 de el capítulo 12 de la parte 2. De todas maneras, y como ejemplo voy a mencionar una de esas frases en unos instantes. Y ahora bien, ustedes deben estar preguntando, pero si tanto Terry como Albert como Anthony utilizan en determinados momentos el uso de una inflexión de voz dulce, porque la voz te va a pensar que Terry es el amado de Candy. Por la siguiente razón. La clave para analizar o para descubrir quién es el amado de Candy, basándonos en la inflexión de voz, está en el efecto que produce esa voz en el corazón de Candy o las emociones que le produce a Candy. Aquí vamos a mostrar primero la relación entre la voz de Albert y el corazón de Candy. Y aquí estoy compartiendo o citando con ustedes la página 386 del libro. Según Candy, al final entendí por qué esa voz siempre había conseguido sosegarme el corazón. De modo que Candy, hacia el final de la novela, entiende que la voz de Albert sirve para calmarla, para apaciguarla, tiene un efecto calmante en ella. Aquí tenemos una asociación entre el personaje de Terry y la voz interior de Candy. Antes de continuar con el efecto de la voz de Terry en el corazón de Candy. ¿Y por qué aquí me detengo primero en la voz interior de Candy? Porque de nada sirve que a alguno le guste Terry, que a alguno le guste Anthony, que a alguno le guste Albert, cuando realmente los sentimientos que cuentan son los de Candy, no los de nosotras. Es ella la que tiene que sentirse enamorada de alguno de ellos. Sí, nosotras como fans no podemos evitar sentirnos embelesadas con ellos, pero al ser ella la protagonista, los sentimientos que le importan a ellos no son los de nosotros, son los de Candy. Bien, pues tenemos que en el momento en que Candy llega a ver a Terry todo acabado, todo desanimado, en aquel teatro ambulante, ella describe ese momento e indica lo siguiente: a lo mejor en un milagro, él escuchó la voz de mi corazón, porque de repente Terry volvió a la vida sobre el escenario. No solamente habló la voz del corazón de Candy,
sino que también Terry volvió a la vida. De manera que ese momento de conexión entre ellos hizo que Terry se reanimara y recargara sus energías, reponiendo sus fuerzas para hacer el mejor de los trabajos. Debido a que el uso de la música en el capítulo 12 de la parte 2 es equivalente en términos de lenguaje figurado a un llamado que hace Terry a Candy para estar con él. La melodía musical es utilizada en ese capítulo como Terry hablándole o como Terry llamándola o susurrándole para que ella se una a él. Sé que para algunos esto suena ridículo, así que pero yo les recomiendo que aquellos que no hayan adquirido la novela, que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, pues lo puedan hacer, porque les va a hacer mucho sentido, no solamente para responder interrogantes sobre el uso de la voz, sino también como gran explicación al misterio de la cajita musical de Candy, de la cual voy a conversar posteriormente. La cajita de la felicidad. Bien, debido a que la melodía musical interpelaba o era una fuerza que arrastraba a Candy hacia Terry como si fuera una especie de llamado, como si fuera Terry vocalmente llamando a Candy, pues voy a establecer la siguiente frase, que es una de dos frases alusivas al tema. Voy a establecer esto como antesala a lo próximo que voy a mencionar. Dice, el corazón comenzó a latirle con demasiada fuerza en el pecho. Había intuido que podía ser Terry el que tocaba y no se había equivocado. Esto ocurre en un momento en el cual ella llega al lugar de donde provenía la melodía y se da cuenta en efecto que era Terry, que para ella era más una confirmación. Ella estaba casi segura que esa melodía provenía de Terry a pesar de que nunca antes lo había escuchado tocar. Pero lo que quiero destacar con esto es que el corazón le latió con demasiada fuerza en el pecho. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene todo esto con el asunto de tus conclusiones sobre la voz? Ahora es que lo voy a explicar. Y ahora regresamos al fragmento del punto de partida. Respecto a la voz del amado, su voz es dulce, capaz de hacer que mi corazón lata con más fuerza. ¿Quién de los dos personajes ha provocado que el corazón de Candy lata con fuerza? ¿El de Terry o el de Albert? Ya vimos que el de Albert le sosiega el corazón. El de Terry hace que su corazón lata con más fuerza. Son varias las menciones que se hacen en la historia sobre el corazón de Candy latiendo con más fuerza debido a Terry. No existe mención alguna en el libro de que la presencia de Albert haga que el corazón de Candy lata con fuerza. Pero para despejar más dudas al respecto y para aquellos pues que no pueden dar crédito a que el uso de la música en la parte 2 sea figurativa de la figura de Terry y que esté relacionado con el asunto de la voz de Terry como amado de Candy, les voy a mostrar el siguiente fragmento. Estoy en el momento en el cual Candy escucha el sonido del piano de Terry, página 250. Los colores del atardecer cambiaban por momentos. Poco a poco, esos colores se transformaron en notas musicales y Candy escuchó el dulce sonido de un piano desde el otro lado del bosque. Ustedes dirán, ay, pero está hablando de un piano, no está hablando de Terry. Pero para aquellos que tengan la oportunidad de leer la novela, si leen el pasaje completo, no solamente esta frase, se darán cuenta de que la música, la melodía representa a la persona de Terry, pero se refiere a ese sonido como dulce. ¿Por qué incluyo el resto del párrafo en ese fragmento? Porque los colores del atardecer transformándose en notas musicales, eso también tiene un gran significado, pero sobre eso iremos posteriormente. Del mismo modo tenemos la siguiente frase, relacionado al mismo momento, es tan dulce, me pregunto quién estará tocándola.
Y resulta que quien estaba tocando la melodía era Terry, como bien se expuso anteriormente, que ella había intuido que era Terry. De seguro muchos de ustedes piensen lo siguiente, especialmente aquellos que tienen el libro consigo. Tal vez piensen, Astrid, pero ¿cómo dijiste hace unos momentos que no hay evidencia de que Albert haga latir el corazón de Candy o que la voz de Albert haga latir el corazón de Candy cuando en el capítulo 9 de la parte 2 hay una mención de que Albert sí le hace latir el corazón con fuerza a Candy? Vamos a aclarar eso a continuación. El fragmento en cuestión es el siguiente y dice así: cuando llegó a una pequeña cabaña, se refiere a Candy, esto es en la parte 2, le pareció escuchar la risa del señor Albert en el interior. Sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza a causa de la nostalgia que le producía escuchar ese sonido una vez más. En la página 223. De manera que Candy llega a la cabaña donde se reporta trabajar Albert en el zoológico de Londres, le parece escuchar la risa del señor Albert y siente que el corazón empieza a latirle con fuerza a causa de la nostalgia que le produce escuchar ese sonido. Esa palabra sonido se refiere al timbre de voz de Albert. Y momentos antes, en el capítulo 6 de esa misma parte 2, ella, cuando no sabía que la persona que la seguía era Albert, ella le llama la atención escuchar un sonido familiar o una voz familiar en referencia al timbre. Bien, el corazón le comienza a latir con fuerza y muchos de ustedes dirán, pues eso significa que Candy siente algo romántico por Albert. Ocurre lo siguiente: en el momento que se suscita esta escena, Candy todavía está traumatizada a causa del fallecimiento de Anthony y se aferra a los momentos compartidos con Anthony para expiar lo que ella considera que es su culpa o su responsabilidad por lo ocurrido. Simultáneamente con esas emociones también empieza a gustarle Terry. A juzgar por este fragmento, donde ella no solamente se refiere a Albert como el señor Albert, lo que significa que ella continúa tratándolo con una deferencia como si se tratara de una persona bastante adulta, y a juzgar también por la expresión que indica que ella siente el corazón latir a causa de la nostalgia. Si a eso le sumamos el contexto donde se desarrolla esta escena, que ella empieza a sentirse atraída por Terry o le gusta a Terry, y también está manejando todo pues toda esta culpa que ella siente alrededor de lo ocurrido con Anthony, pues entiendo que esto no se da en un entorno romántico. Bien, y para aquellos que tengan dudas sobre el significado de nostalgia, para que no vaya a pensar alguien que nostalgia es una emoción romántica, voy a compartir la definición de ese término de acuerdo a la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, las dos definiciones, que entiendo yo son bastante similares la una de la otra, del término nostalgia son las siguientes: pena de verse ausente de la patria o de los deudos amigos. Eso es cuando la persona que experimenta la nostalgia está lejos de sus seres queridos. Aunque para algunos puede resonar más la segunda: tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Tristeza melancólica, no traten de visualizarlo como que la persona está deprimida o la persona está o se siente desamparada o destrozada anímicamente. No, no necesariamente es ese tipo de tristeza, sino el tipo de tristeza de unos tiempos que no vuelven o que no regresan. Casi siempre esto está asociado a los recuerdos. Como pueden ver, esta definición no es está atada a elementos románticos. Así que cuando un ser humano recuerda a otro con nostalgia, bueno, sí, hay veces en que se pueda recordar con nostalgia a un ex o a alguien a quien se amó pasionalmente. Pero no hay más elementos en la historia que indiquen
al menos en mi opinión, de que Candy hubiera extrañado a Albert románticamente. En ese momento del libro, al menos, donde se encuentran ella, Albert y Terry en esa cabaña en el zoológico de Londres, la nostalgia que evocó Albert en Candy no fue precisamente una nostalgia romántica. Bien, por lo tanto, cuando esa nostalgia, porque la misma frase lo dice, a causa de la nostalgia. Cuando la nostalgia hace que el corazón le lata con fuerza, porque le late con fuerza el recordar viejos momentos. ¿Y qué viejos momentos recordó ella con el señor Albert? Porque el párrafo se refiere al señor Albert. Obviamente ella no lo relaciona con el príncipe de la colina. Obviamente ella no sabe que él va a caer enfermo más tarde. Ella relaciona esa nostalgia con el instante en que ese señor tan amable le salvó la vida en una cascada y le hizo sentir alivio en medio de una gran pena de sentirse o de creer que Anthony en ese momento la estaba despreciando. Luego de lo ocurrido con Neil. Bien. No solamente eso, sino que ella, miren cómo dice esa frase que compartí previamente. Decía en la página 223 que ella creyó o le pareció escuchar la risa del señor Albert en el interior, pero cuando entró, esa parte no está en pantalla, cuando entra, resulta que sí, que Albert está allí y está pasándola bien, pero él no era el único que estaba riendo, era Terry. Terry estaba con Albert. Así que vuelvo a leer esa frase, dice, cuando llegó a una pequeña cabaña, le pareció escuchar la risa del señor Albert en el interior. Sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza a causa de la nostalgia que le producía escuchar ese sonido una vez más. Pero entonces cuando entra más adelante resulta que junto a Albert también estaba riendo Terry. Bien. Así que si esa es la mención que se hace de Albert y el corazón de Candy latiéndole con fuerza, pues no es precisamente una mención romántica. Con esto yo no estoy diciendo que aquellas personas que favorecen a Albert no pueden sentir que Albert es su ideal de hombre, pero al menos en ese contexto en el que se suscita ese pasaje no ocurre esa evocación de sentimientos de forma romántica. También quería compartir con ustedes que a diferencia de Terry, donde la autora pues relaciona o hace uso de la música para establecer un nexo entre esta y él y Terry, pues no hay algún elemento igualmente musical que esté relacionado con Albert y con Anthony. Eso es para que no vaya nadie a pensar que estoy viciosamente compartiendo fragmentos favorecedores para Terry y omitiendo, por pura maldad, eh, fragmentos similares de Anthony y de Albert. Es porque no están. Si ven que no los comparto es porque no los hay. Así que mi opinión o conclusión sobre el asunto de la voz es la siguiente, que si bien es cierto que se hacen menciones sobre la inflexión de voz dulce, tanto con Anthony como con Albert y con Terry respectivamente en el libro, y que si también es cierto de que en una ocasión Candy menciona que Albert o la risa de Albert, el sonido de la risa le causa que el corazón le lata con fuerza. Si analizamos el resto de las menciones de inflexiones de voz de los tres personajes masculinos principales y los tomamos en el contexto donde se suscitan las mismas y las ponemos en una balanza junto con la mención final de lo que crea la voz dulce del amado en el corazón de Candy y el personaje con quien esa frase mayormente es vinculada repetidamente en la novela, pues llego a la conclusión de que esa voz dulce le pertenece a Terry, lo que sería para mí, en mi opinión, una pista que lo conduce a ser su amado. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos por sus visitas, por sus opiniones, reacciones, comentarios, visualizaciones. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia.
Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.